Esto es Avance Radio. Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Hola amigas de Vive tu Diseño, ¿cómo están? Bienvenidas al último programa de esta temporada, Un Alma Dame. Yo creo que ha sido una temporada muy provechosa, donde hemos podido aprender cómo compartir el Evangelio con otros, hemos podido ver herramientas y ya estamos listas y yo espero que usted ya lo haya puesto en práctica. Pero sabe, eso no termina ahí. Cuando ganamos una persona para Cristo, ahí el trabajo no ha terminado y por eso tenemos este programa, para poder ver cuál es el siguiente paso. Y hoy estoy súper bien acompañada aquí con mi esposo, Roger Medina, y él viene a compartirnos un poco sobre este tema de lo que sigue después de que una persona ya acepta a Cristo, ¿verdad? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estaba orando mucho para poder acompañarla y siempre que la veo digo yo que muchacha más bonita. Entonces, gracias por traerme y quería decírselo en persona. Gracias. Bueno, es muy importante este tema que ustedes han estado tocando en el programa Vive tu Diseño, que por cierto es un programa muy importante, no solo para mujeres, sino para toda la población cristiana de nuestro compañerismo y fuera de nuestro compañerismo y más en este tema del evangelismo. Entonces, gracias por invitarme a hablar del tema del evangelismo y en esta parte tan importante. Bueno, sí, es que vamos a hablar de el seguimiento. ¿Qué pasa con una persona una vez que toma esta decisión tan importante de aceptar a Cristo y ya está ahí un nuevo creyente? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ¿y qué vemos en la Biblia de ese tema, verdad? Bueno, es súper importante que pensemos en las etapas de una persona. La Biblia nos habla de seguimiento. De hecho, si vamos a Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, vemos algo que se llama lo que nosotros decimos la gran comisión, el gran mandato, la gran responsabilidad, como quiera decirle. Pero Jesucristo le dice a su iglesia algo que tienen que hacer. Y son tres cosas muy puntuales. Vamos a leerlas. En Mateo 28, 19 y 20, Jesucristo, antes de ascender al cielo, le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesucristo le dice que tienen que hacer tres cosas, dice, número uno, tiene que ir y hacer discípulos. Número uno, hay que ir a buscar a la gente quiere buscarla, la gente no llega solamente así, hay que buscarla. El mismo Jesús andaba buscando a la gente. Hay que bautizarlos, eso es un paso. El mismo Jesús se bautizó, no porque Jesús necesitara bautizarse o salvación, sino que es como un paso de obediencia y enseñándonos a nosotros que eso es un paso que hay que dar para ser miembro de la iglesia, un paso de obediencia. Pero también el tercer paso, que es igual de importante que todos los tres, dice enseñarles, o sea, darles un seguimiento. Y para enseñarles usted tiene que tenerlos en la iglesia. Nuestro misionero, amigo, mentor y pues, pastor de muchos de nosotros que ha sido, nuestro misionero Juan Barnes, siempre nos dice a nosotros, a los pastores, que nosotros no estamos para hacer huérfanos y mucho menos para dejar hijos abandonados. Ese término que se usa mucho en la gente que dice hacer profesiones de fe, andar evangelizando, está bien, pero eso está incompleto si usted no le da un seguimiento a la persona. La persona tiene que crecer porque usted no puede dejar a las personas abandonadas. Y la Biblia nos muestra claramente que la persona, cuando usted la busca, tiene que darle un seguimiento de enseñanza y crecimiento. Bueno, tal vez podríamos ver algunos ejemplos en la Biblia, ¿verdad?, sobre este tema. Bueno, me la pone difícil, ¿verdad? Pero estamos bien, vamos a tratar, ok. Bueno, sí hay ejemplos y muchos ejemplos en la Biblia y en la vida actual, porque a lo largo de la Biblia, recuerde que la Biblia
todo lo que está en la Biblia es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Dios nos dejó la Biblia, pero no quedó allí. Todo se fue gestando a lo largo de los siglos hasta la actualidad, ¿verdad? Hasta que Cristo venga y nos lleve o nos vayamos con Él, ¿verdad? El asunto es que Jesús es el ejemplo máximo de todo, ¿verdad? Jesús tomó a 12 personas, había más, había muchos más, pero 12 en particular, ¿verdad? Que él trabajó con ellos y hizo una expansión gigantesca. Tomó a 12 personas, él los salvó y los discipuló durante 3 años, les dio un seguimiento y después ellos hicieron lo que él les enseñó que tenían que hacer. Ahí está el ejemplo. Se bautizaron, él no los bautizó, pero se bautizaron y él les dio un seguimiento. ¿Para qué? Para que ellos hicieran lo que él les enseñó que tenían que hacer. La primera iglesia, si vamos al libro de los Hechos, hay que nos muestra los primeros pasos de la primera iglesia, también lo hizo. Si nosotros vemos la primera iglesia, parece que cada persona tuvo la oportunidad de ser enseñada al punto que cuando hubo una persecución en ese tiempo, dice que las personas se fueron a todos lados y en cada lugar fueron llevando el evangelio. Y me llama la atención en Hechos 5:42, les voy a leer Hechos 5:42, algo muy interesante. En Hechos 5:42 relata cómo era el tipo de seguimiento que se le daba a la gente. Dice en Hechos 42 lo siguiente. Dice, y todos los días, oiga, todos los días, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar. O sea, había un seguimiento diario, diario. De hecho, los historiadores relatan que la iglesia de Jerusalén en ese tiempo llegó a tener un aproximado de 50,000 miembros. Esos son datos históricos, o sea, no es bíblico, no dice la Biblia eso. Pero los historiadores dicen que más o menos llegaron a tener unos 50,000 miembros la iglesia de Jerusalén en ese tiempo. Los historiadores dicen que el pueblo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén tenía más o menos unos 80,000 personas viviendo en Jerusalén, habitantes. Quiere decir que más o menos un 60% de la población de Jerusalén en ese tiempo se volvió cristiana de la noche a la mañana. O sea, todo un pueblo que había creído en una secta, de pronto se hace cristiana. Y esos son los que se hicieron públicos, porque dicen que algunos sacerdotes se escondían por miedo a ser rechazados. Quiere decir que un montón de gente se hizo cristiana. ¿Por qué? Porque los que eran cristianos se les daba un seguimiento y estos crecían y estos más bien le enseñaban a otros cómo ser cristianos y cómo seguir adelante. Pablo, el apóstol Pablo y los demás apóstoles iban a un lugar a predicar y se quedaban allí tiempo prudente hasta formar la iglesia, dejar líderes fuertes y pastores y establecer creyentes. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo número 11, cuando Pablo llega a la iglesia en Corinto, dice que se detuvo 1 año y 6 meses enseñando a los corintios. 1 año y 6 meses. Y así, y bueno, lógicamente entendemos que el tipo de transporte y todo el asunto, pero no era nada más llegar a hacer una campaña e irse. Ellos se quedaban, establecían y le daban seguimiento a la gente hasta que ellos entendían, ya ellos pueden caminar solos y yo tengo que seguir a otro lado, porque eso significaba. Y si venimos al presente, a nuestro compañerismo, nosotros estamos tratando de darle seguimiento a la gente como con Avance Sports. Avance Sports es una herramienta que está tratando de darle seguimiento a esos muchachos nuevos que llegan por el deporte. F5 está haciendo una labor extraordinaria, dándole seguimiento a las personas por medio de las campañas evangelísticas juveniles y de adultos que estamos desarrollando en las iglesias. Los diferentes programas en las iglesias estamos dándolo. Y sin ir muy lejos, usted, yo, usted que nos está viendo en la pantalla, usted y yo somos el producto de un seguimiento de alguien. A mí nunca puedo olvidar en la iglesia de la Aurora cómo los pastores
y en particular mi discipulador, tomó tanto tiempo, don Uriel Rojas, tanto tiempo para escucharme día con día por semanas, para discipularme, para ayudarme, don Eduardo Garay, don Juan Carlos Ferlini, don Juan Barnes, todos son un grupo de personas de un proceso de seguimiento que me dieron hasta traerme aquí a lo que soy ahora, ¿verdad? Roger Medina, lo poquito que Dios ha hecho conmigo o lo mucho que ha hecho, no sé si es mucho o poco, pero soy el proceso de un seguimiento de muchas personas, ¿verdad? Entonces, ahí están ejemplos claros de lo que es el seguimiento en la Biblia y en la vida actual de nuestro compañerismo. Bueno, pero entonces con estos ejemplos nosotros podríamos decir que el seguimiento es un asunto solo de la iglesia. Bueno, sí, no. Sí, no, claro, la iglesia. Ahora, entendamos algo, todos los que nos ven, entendamos algo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es el templo. La iglesia es un conjunto de personas que se reúnen en un templo. La iglesia son las personas. Entonces sí es un tema de la iglesia. Ahora, no es un tema del pastor. No es un tema del personal tiempo completo. Es un tema de cada creyente. Porque no es correcto. Ahora, no tampoco quiere decir que es un pecado, pero no es exactamente... No es ideal. No es ideal. No es exactamente correcto llegar y decir, traigan visitas, traigo mi visita, pastor, vea qué hace con ella. No, es nuestro responsabilidad llevar visitas, pero también darle un seguimiento a esas visitas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un vecino, si yo tengo un compañero de trabajo, si yo tengo un amigo de la infancia, ¿quién conoce mejor a esa persona que yo? ¿Quién tiene más acceso a esa persona que yo? No el pastor. Imagínense el personal tiempo completo que tal vez en su iglesia tenga la bendición de tener 4, 5, 6 obreros, tal vez uno. ¿Con qué tiempo esas personas van a planear todas las actividades de la iglesia, darle seguimiento a las personas con problemas, planear las lecciones, darle mantenimiento a todas las cosas que normalmente se le da mantenimiento a la iglesia? Y no hablo del mantenimiento del templo, eso es de toda la iglesia, todas las personas deberían de participar, pero darle mantenimiento al área espiritual de una iglesia en funcionamiento, una iglesia sana. Ellos no podrían hacerlo, no tendrían el tiempo. Eso me toca a mí. A mí me toca llevar una persona y darle el seguimiento, como en los tiempos de la primera iglesia, que dice que ellos todos los días enseñaban. ¿Cómo hacían los discípulos para enseñarle a 50,000 personas? Es que todo el mundo estaba involucrado. Todo el mundo estaba involucrado. Entonces, así nos toca a nosotros. Si usted lleva una visita, hermano, hermana, dele seguimiento hasta que esa persona sea maduro y él puede hacer lo mismo que usted está haciendo en otra persona. Y aún así no hay que olvidarlo, siempre hay que mantenerlo porque usted va a ser su padre espiritual, su mentor espiritual, ¿verdad? Entonces es algo de todo creyente, de la iglesia. Y la iglesia somos todos los que estamos en una iglesia local, ¿verdad? Así es. Ahora, viendo eso, ¿cuál es el ciclo que debería experimentar una persona en este proceso de seguimiento? Ok, es importante, esa es muy buena pregunta, es muy importante. Yo lo visualizo así y lo enseño así en las iglesias cuando vamos a hacer F5. Yo le digo a las iglesias, ok, por ejemplo, ¿cuántas personas vienen al año? La gente me dice a veces, vienen 100 visitas. ¿Cuántas se discipulan? ¿Cuántas se aceptan a Cristo? 50. ¿Cuántas de esas 50 se bautizan? 15. Ok, de esas 15, ¿cuántas reciben discipulado? 7. De esas 7, ¿cuántos llevan un curso de crecimiento de familia, no sé, de tantas cosas, cursos buenos de fuentes de luz, etcétera? 2. ¿Cuántos de esos llegan a servir en la iglesia? Ya para todo. ¿Por qué? Porque no estamos mentalizados en que la persona tiene que cumplir un ciclo que no debería durar mucho. Por ejemplo, si usted ve cuando el eunuco etíope fue reunido con Felipe, dice la Biblia, ¿cuánto duró para bautizarse? Felipe no le dijo, vea, hagamos algo, eunuco, vea, ¿usted dónde vive? Es que usted vive largo, bro. Vive largo, no, hagamos algo. Yo le voy a mandar de aquí a 3 meses. Si usted siente unos cambios, se bautiza. Se tira ahí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y se tira. No, dice,
usted ya es salvo, usted acaba de creer en el Señor Jesús, no hay nada más que hacer, bautícese. Ese es el proceso tiene que ser rápido. ¿Por qué? Porque cuando Cristo entra en la vida de una persona tiene que haber cambios y hay que impulsar esos cambios. Entonces, cuando una persona es invitada, ¿qué hay que buscar? La salvación. O sea, hay personas que dicen, es que no hay que ser tan de choque, tan invasivo. No, si estamos en la iglesia. La iglesia es para invitar a la gente a conocer a Cristo. Si en la iglesia nosotros no invitamos a la gente a conocer a Cristo, ¿a dónde lo vamos a invitar? Entonces, el ciclo comienza con la salvación. Sin Jesucristo, todo lo demás no tiene sentido. Número 1, cuando la persona conoce a Cristo, el paso que sigue es bautizarse. Es bautizarse. Usted conoció a Jesucristo, usted es salvo por fe, usted creyó en su corazón. Pero es que yo no sentí nada, es que no se siente nada, es que esto es un acto de fe, es un acto de creer en lo que la palabra de Dios y en lo que Jesucristo hizo en la cruz por usted. Usted cree, entonces si crees, puedes bautizarte, dice la Biblia. Después de eso, sigue inmediatamente el discipulado, usted tiene que empezar a crecer. No hay ningún impedimento, tiene que empezar a crecer, discipulado. ¿Cuáles son las cosas básicas que un creyente necesita saber de la palabra de Dios? ¿Para qué? Porque en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nunca olvido una conversación con una señora de una secta que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces estuvimos hablando por más de una hora y la señora dele y no creía. Entonces yo leí un pasaje acerca en Juan 14, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces sigue hablando, entonces dice que Tomás le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yo no tenía dentro de mis planes leer ese pasaje, pero yo seguí, el Espíritu Santo me impulsó a leer eso. Entonces Jesús le dijo, Tomás, hace tanto tiempo que me has visto y me dice, muéstranos al Padre. El que me ha visto al Padre. Y dice la señora, ¡oh! Jesús es Dios, Jesús es Dios. Ahí donde se muestra eso, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ella conoció la verdad, ella conoció que Jesucristo era Dios. Entonces, ¿qué tenemos que enseñarles? La verdad. Si ellos no conocen la verdad, nunca van a ser libres. Pueden ser salvos, pero van a seguir esclavizados en el pecado, esclavizados en las sectas, esclavizados en eso. Después de ahí, cursos de crecimiento para que ellos aprendan cómo enseñar a otros, aprendan cómo evangelizar a otros, aprendan cómo ministrar a otros, y después sigue el servicio, ya que ellos en un lapso de 3 meses esa persona ya debería estar sirviendo, ya debería estar dando frutos y multiplicándose en otros. Tanto, no 3 años, no un discipulado de 2 años que van por el número 4, no, 3 meses debería estar esa persona ya dando como debería de ser, porque el proceso no debería ser tan largo, ¿verdad? Entonces, así yo veo el ciclo de un creyente. Ok, muy bien. Pero, ¿a dónde podría estar el fallo en nosotros? Porque no vemos ese ciclo cumplido, ¿verdad? A veces en la vida real, sino como un ideal. ¿Dónde está el fallo? Bueno, yo voy a hablarles de nosotros, los bíblicos bautistas de Avance. Yo no conozco otros grupos y ojalá que si ustedes los están pasando por eso, tal vez les sirva. Yo creo que nosotros tenemos la doctrina correcta, no porque somos dueños de la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Y mientras permanezcamos en la verdad, tenemos la verdad. Ahí siempre podemos decir, no somos dueños de la verdad, el dueño de la verdad es Jesús. Y mientras estemos cimentados en la palabra de Dios, por eso nos llamamos bíblicos bautistas, estamos cimentados en la palabra de Dios, tenemos una doctrina correcta, tenemos iglesias sanas y tenemos líderes comprometidos, pero no estamos cumpliendo bien ese círculo de la Gran Comisión, porque la Gran Comisión dice buscarlos, bautizarlos y enseñarles. Y si en alguno de esos cuando paramos en uno de esos, entonces ya es como una banda transportadora de una empresa. Si hay un lugar donde se detiene, ya el de allá, ya no le llega producto, y el de allá acá se le acumula y no puede seguir tirando. Entonces, eso nos pasa.
No es que estemos haciendo las cosas mal, no es que está mal evangelizar, no. Nada más que no se nos pueden acumular. Tenemos que seguir la banda transportadora. Esto es un tiempo para acá, nada más. Este tiempo que está aquí, yo tengo la responsabilidad de prepararlo para pasar a adultos aprobados. No pueden quedarse jóvenes por siempre aquí y no pueden salir mal de aquí, porque es un proceso, es un círculo. Él tiene que, los de niños me lo pasan acá, yo aquí tengo que pasarlo acá. Igual tendría que ser como en la vida cristiana. De la salvación tenemos que pasarlo al bautismo, del bautismo tenemos que pasarlo al discipulado, del discipulado tenemos que pasarlo al servicio y del servicio a la multiplicación, y así que él se multiplique en otro, y otro viene así, continuamente, ¿verdad? Y así, exactamente, discipular, bautizar y enseñar, ese es el círculo. Muy bien. Bueno, yo creo que está bastante claro lo que acabamos de recibir, y ya vimos cómo no es solamente ganar un alma y dejarla por ahí, ¿verdad? Hay que cumplir con todo lo que la Biblia nos enseña y llevar a esa persona a una madurez espiritual, tanto que ella misma quiera multiplicarse después en otra. Bueno, esperamos que esta serie haya sido para su crecimiento espiritual y sobre todo para que usted se anime a dar este paso de hablarle a otros, ganarles, discipularles, llevarles a este crecimiento. Recuerde que nuestros programas están siempre disponibles en Avance Radio. Ahí está toda la temporada si quiere devolverse para repasar. Y también en Spotify, YouTube, Apple Podcast. Búsquenos para que pueda tener estos recursos ahí a mano. Y la próxima semana empezamos nueva temporada. Entonces esperamos contar con cada una de ustedes y nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcasts como Avance Radio. Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.